al Señor. Amén. Continuamos en la serie. Por eso me encanta, nuevamente lo repito todos los domingos, predicar expositivamente, yendo capítulo por capítulo, escogiendo un libro de la Biblia. Y comenzamos con Ageo y la serie que estamos preparándonos para la venida del Señor. Y tiene 3 partes. Repito, tiene 3 partes porque comienza que se están preparando para la venida del Mesías, número 1. Segundo, se estaban preparando para la venida, nosotros nos estamos preparando para la venida de la Navidad, pero también la tercera parte nos estamos preparando para el regreso del Señor. Amén. Bueno, por lo menos 20 personas están en eso, los otros todavía están preocupados por aquí, por lo que hay en la tierra. Nos estamos preparando para la venida del Señor, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, si nos está visitando por primera vez, tenemos unas visitas, especiales, todas las visitas son especiales, pero si nos está visitando por primera vez, usted levantaría su mano hoy día. Si nos está visitando por primera vez y yo no lo conozco, si lo conozco, no levante su mano. Okay. Todos son de la casa. Amén, gloria. Deje la mano en alta, no la baje todavía, déjela allí en alta. Si se cansa, puede usar la otra. Cambio directo. Me le bendiga. Lo único que le pedimos es, si nos da su información, al final del servicio tenemos un obsequio para ustedes. Así que queremos darle gracias a Dios por estar con nosotros en este día de hoy. Dios les bendiga. También tenemos unas visitas porque hoy recuerda, comienza la celebración de nuestra convención estatal, Florida Baptist Convention hispana, pero también tenemos varios invitados. Tenemos a nuestro director, coordinador, Emanuel Roque, con su esposa Roxana. Un placer tenerlo con nosotros hoy día también. Hay otro pastor que nos está visitando del área es cerca de Gainesville, pero se me dio el pueblo, Live Oak, el pueblo que nos está visitando hoy porque él va a ser parte de la convención. Acaba de comenzar, fue ordenado el sábado pasado, ¿verdad? Diciembre 3, pero pasó la ordenación. O sea que todavía está desordenado, nos está diciendo lo que... Pero Dios le bendiga. Bueno, pasó la ordenación, gloria a Dios. El servicio va a ser diciembre 3. Pero también tenemos una pareja especial que son uno de nuestros misioneros de nuestra Junta de Misiones Internacional de Valencia, España, donde tuve el placer. Orlando y Adriana también estuvieron allá. Y se ponen de pie, queremos saludarlos. Él es Joel y Ángela Jolie. Okay. Él es original de Argentina, pero no es su culpa. A mí no. Ella es nacida acá, pero conozco al papá de Ángela de hace muchos años. Le demuestra más o menos la edad, hace como 30 años o más, algo así. Yo creo que yo tenía como 3 años de edad. No. Pero un placer tenerlos con nosotros. Qué bendición. Y la semana pasada, gracias a veces porque uno busca las palabras de alguien, pastor, el mensaje me tocó, me habló. Pero cuando estamos leyendo en Malaquías, y especialmente este pasaje que acabamos de leer, y como mencioné, es bueno ir capítulo por capítulo para entender realmente hacia dónde vamos, porque cuando hablamos de Malaquías capítulo 3 siempre pensamos en ¿qué? El diezmo, ¿verdad? Muchos están asustados, no quieren ni pensar en eso. Pero déjenme orar antes de comenzar. Yo sé que Ludwig oró para que sea Dios hablando en nuestros corazones hoy día. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es nuestra guía, Señor. No es simplemente un libro de consejos, sino un libro que nos habla de ti, de quién eres tú, Señor. Te pido que hoy tu Espíritu Santo que esté en este lugar hable a nuestros corazones mientras tu siervo habla a la parte intelectual, Señor, para que Jesucristo sea revelado hoy día en nosotros, Señor, y podamos entender quién tú eres y quiénes somos nosotros ante un Dios santo, un Dios bueno, misericordioso, un Dios amoroso. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y pedimos esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y su pueblo dice, amén, amén. Vimos en el capítulo 1 y 2 que los líderes tienen una conducta impropia. Aún los líderes, está hablándole, los primeros 2 capítulos se refería a los sacerdotes de esa época, porque estaban la actitud ligera con las cosas de ¿qué? De Dios. Y vimos 4 cosas en los primeros 2 mensajes. Vimos cómo menospreciaban el altar de Dios, menospreciaron la ofrenda de Dios,
Y vimos el menosprecio de la gloria de Dios y el menosprecio de la palabra o la ley de Dios. En el capítulo 3, al final del capítulo 2, comienza a exhortarse a Judá, al pueblo, a nosotros. Pero recuerde también entonces que nosotros, usted y yo, hoy en día somos sus sacerdotes. Somos sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que nos salvó, que nos trajo a la luz. Entonces, el primer versículo habla entonces del mensajero y del mensaje de Dios. Le puse los primeros 6 versículos, pasión por pureza, porque Dios es un Dios que santo. Él es santo sobre todas las cosas. Y en la cruz del Calvario vemos, es tan santo que Él no puede lidiar con el pecado, es intolerante al pecado. He dicho varias veces que yo no entiendo lo que es ser intolerante porque yo puedo comer cualquier cosa. Puedo a veces sufrir un poco de reflujo si como cierta comida a cierta hora en la noche, y lo malo es que no me acuerdo cuando la estoy comiendo, sino 3 horas después cuando la siento en la garganta. ¿Ok? Pero en sí puedo comer todo. Cuando hablamos de intolerancia, aquellos son intolerantes, lactoso, gluten free, yo soy gluten free o cualquier cosa, pues no pueden resistir eso y le puede hacer daño y llevar hasta la muerte. Pero Dios es tan santo. Pero vemos su santidad, pero vemos aún algo más, que es su amor para con nosotros. En que para aceptarnos a nosotros, pecadores, Él es intolerable. Él entonces puso a su Hijo en la cruz del Calvario a morir ¿por quién? Por nosotros. Ahí está demostrando que su amor, ¿para quién? Para con nosotros. Entonces nos hizo tolerantes no por nosotros, sino ¿por quién? Por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. Para entender pureza o santidad, tenemos que entender al mensajero. El Malaquías 3:1 dice: yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, ya viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Se acuerdan cómo comenzamos el libro de Malaquías? Que el nombre Malaquías en sí se divide en refiriéndose al mensajero. Es como decir, este es el mensajero. En los tiempos de antes, cuando un rey iba a visitar a otro pueblo o a otro rey o a otro reinado, él enviaba ¿qué? Mensajeros delante, para que no hubiera ningún obstáculo, que recibieran ¿qué? A este rey que los iba a visitar. Es exactamente lo que nos está ilustrando aquí, porque aún en el libro de Isaías, ya Isaías está profetizando la venida ¿de quién? Del Mesías, de Jesucristo. Aquí hay varios temas que están esperando, y recuerden que comenzamos en el libro de Ageo hasta llegar ahora, donde Ageo entonces acababa del libro había reconstruido Jerusalén. El líder Nehemías reconstruyó las murallas del pueblo, pero el templo no había sido reconstruido hasta el tiempo después de Esdras y de Ageo. Ahora está el templo construido, pero no luce como ese templo de Salomón. Entonces ellos están haciendo estas preguntas. Esto lo vimos en Ageo, continúa aquí en Malaquías, porque ellos querían la presencia ¿de quién? Del Señor. Pero tenían que entender primeramente de quién estaba Él hablando, que era este Señor. Deseaban la presencia, sin embargo estaban viviendo menospreciando a Dios. Entonces muchos queremos la presencia del Señor sin entender quién es este Señor. Por eso cuando Él empieza a hablar en los otros versículos, hablándole entonces del mensajero, de quién es Cristo. En Isaías 43 dice: voz que clama del desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Refiriéndose a la profecía que le iba a cumplir Juan el Bautista. Entonces hay una escatología doble aquí. Primero, porque no había llegado el Señor todavía. Pero segundo, porque está hablando un mensajero del otro mensajero que iba a traer al mensajero verdadero, que es Cristo Jesús. Usted era pastor, ¿cómo usted sabe que es Juan el Bautista? Esta es una pregunta que si usted alguna vez va a hablar con un testigo de Jehová, este es el mejor pasaje que usted le puede dar. Porque repito lo que dice aquí, ¿verdad? Voz que clama del desierto, preparad camino a Jehová. Síganme. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios.
¿Por qué? Porque entonces en Lucas 3, en Mateo 3:3 también dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hello. O sea, Isaías habla de quién? De Jehová. Y Juan habla de quién? De Jesús. Entonces, ¿no será que Jesús y Jehová son qué? ¿La misma persona? Hello, ¿me están siguiendo? 3 veces en los evangelios dice, para que se cumplan, no, anoten esto, hay profecías que están en el Nuevo Testamento, pero no te dicen específicamente dónde vienen. Estas te dicen, para que se cumpla la profecía del profeta Isaías, he aquí viene ¿qué? El mensajero de Jehová, refiriéndose ¿qué? A Juan el Bautista. Mateo 11:10 dice, porque quien está escrito aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Juan dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de ¿qué? De la luz. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si hemos aprendido algo, hemos aprendido que en guerra avisada, y nos damos cuenta que eso no es verdad. En guerra avisada puede morir menos gente. Pero obviamente aquí está nuevamente Isaías con todas sus profecías acerca de Jesucristo. Jesucristo aparece a su propio pueblo y lo que tenían que hacer simplemente era ir a las profecías. Y ver aquí a Isaías y ver aquí a Juan el Bautista y reconocer, este es Jehová que nos han estado hablando por tiempo y por tiempo. Ahora, nosotros esperamos a Jehová de una forma a lo mejor diferente. Porque mira lo que viene a hacer Jehová en nuestra vida cuando nos entrega nuestra vida a Cristo. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace? Cuando yo comparto el evangelio con las personas, yo creo que hay 2 razones primordiales por qué ellos no entregan su vida a Cristo. ¿Okay? Porque uno dice, espérate, vida eterna con Él en el cielo para siempre. Pero eso de vida eterna, vida abundante aquí en la tierra, donde Él se va a encargar de todos tus problemas. O tú quieres, o no entienden el evangelio, o hay algo que ellos no pueden o no quieren dejar al entregarle su vida a Cristo. Es mi única opinión. Siempre le digo, pero ¿qué es lo que evita que tú le entregues tu vida a Cristo? A veces se le abren los ojos como decir, yo sé que hay algo, porque Él viene a purificarnos y a cambiar nuestras vidas. Él quiere nuestro corazón. Por eso la gente me dice, es que yo soy de tal religión. Y yo digo, pero es que yo no te he dicho que cambies de religión. Estuvimos hablando de entregarle tu vida a Cristo. ¿Qué le dice que cambia de religión? En ningún momento le mencioné religión. Ay, pastor, y empiezan a nombrar a lo mejor ciertas cositas. Es que yo fumo. Pero yo no te dije que tú tienes que dar el cigarrillo. ¿Dónde yo dije? ¿Me están siguiendo? Eso es el Espíritu trabajando en ellos, diciéndole que hay cosas que hay que dejar. Pero no soy yo, ese es Dios. Malaquías 3:2 dice, pero ¿quién soportará el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él se sentará para afinar, para limpiar la plata, limpiará a los hijos de Leví, hablamos de ellos la semana pasada, los afinará como oro y como a plata y traerán a Jehová ofrenda en justicias. Entonces será grata a Jehová las ofrendas de Judá y de Jerusalén como en los días pasados, como en los años antiguos. O sea, que Dios quiere trabajar en nosotros. Dios quiere purificarnos para que Cristo sea reflejado ¿qué? En nuestras vidas. En nuestra forma de ¿qué? De vivir. Y la iglesia a veces vive como estaban viviendo en esta época. Simplemente en su acto religioso quieren la presencia del Señor. Por eso si ponemos un humito y si ponemos ciertas luces y si ponemos ciertas cosas, podemos sentir algo. Pero es la presencia del Señor. Porque eso es algo interno. Usted ya tiene el Espíritu dentro de usted. Usted no necesita algo externo para que mueva algo interno.
Si usted necesita algo externo para que mueva algo interno, es porque hay algo interno que está mal. Yo nunca digo a mi esposa, ay, mi amor, tráeme 2 Tylenol porque me siento tremendo. No. Hay algo dentro de mí que necesita ¿qué? Extra strength. Tylenol. Porque me siento ¿qué? Mal. Dije en mi conversión cuando tenía que decidir, pero si es octubre y en 2 de noviembre vienen las Navidades, tiempo de fiesta. Y me di cuenta de algo, que si necesito algo externo, que vivir en un estilo de vida, o que tomar algo, o que hacer algo, o la fiesta, o cosas que son externas, es para hacerme feliz porque soy infeliz. Hello. Hasta cuando le entregué mi vida a Cristo, que Él empezó a ¿qué? A refinar, a purificar ¿qué? Mi vida. Entonces, wow, no necesito nada porque tengo el Espíritu de Dios ¿qué? Morando ¿qué? En mí. Aquí Dios entonces habla de purificarnos, de limpiarnos, no de juicio, sino recuerda que Él es inmutable y que Él no nos ha consumido. ¿Por qué? Por su misericordia y su pacto con Jacob. Versículo 5 dice, vendré a vosotros para juicio y testificaré sin vacilar contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran falsamente, contra los que defraudan en su salario al jornalero. En otras palabras, los que cloquen temprano y no están trabajando. Yo sé, okay. La traducción, ¿ok? Sin tener temor de qué, de mí, dice Jehová de los ejércitos, porque Jehová no cambia. Por estos hijos de Jacob no habéis sido ¿qué? Consumidos. La misericordia de Dios, cuando estoy leyendo estos pasajes, examino mi propia vida y veo la vida de nuestro mundo y aún a veces de lo que se llama la iglesia, y digo, la verdad que Dios es misericordioso para con nosotros por Cristo Jesús. Entonces, en la transición del versículo 6 al versículo 7, Dios quiere que ellos regresen. ¿Para qué? Para bendecirlos. Lo vimos en la vida de Jesús cuando Él lloraba por su pueblo y los veía como que, como unos pollitos sin qué, sin gallina. Y los veía cuando dice, los pobres son que ovejas qué, sin un pastor, sin guía, sin nada. Pero ellos continúan con una actitud que aún de orgullo. Él quería bendecirlo. Miren lo que es la bendición de dar a Dios. ¿Ven la diferencia ahora cuando entendemos realmente quién es Dios, quién es su mensajero? Y es una bendición para nosotros darle a Dios. Porque entendemos quién es Él. Que en su santidad dio a su Hijo, ¿por quién? Por nosotros. Que nos ama, tiene compasión con nosotros, nos quiere bendecir. Y que aun cuando seguimos a veces viviendo en desobediencia, Él simplemente quiere, no, yo lo que quiero es que vengan a mí. Yo quiero bendecirles. Dios les pide a ellos que regresen. Y ellos en su ignorancia preguntan, ¿regresar de qué? That's what it said. ¿Regresar de qué? Pero muchas veces nosotros hacemos lo mismo, pero de que yo me tengo que arrepentir. Eso no es tan malo. No, vea esto. Yo siempre he dicho que la insignia de un cristiano es el perdón. Esa es la insignia nuestra. Porque eso es como tenemos relación con Dios. Porque Él perdonó que nuestros pecados, eso es el resultado. Pero entonces vean esto. Una de las características de Dios es que es un Dios ¿qué? Proveedor, un Dios dador. Que aún en el plan de salvación Él nos dio que a su Hijo nos dio que vida eterna, nos da vida abundante, nos está preparando un lugar donde en el cielo por la eternidad y nos da y nos mantiene aquí mientras nosotros estamos aquí en la tierra. So He's a giver. Entonces, si Él es un giver y Él es Dios y Jehová es Dios y Jesús mismo dio su propia vida, pues entonces es natural que el cristiano sea un dador, porque es característica de ¿qué? De quién es. Entonces, como decir, ok, ahora sí, yo soy argentino, pero yo no juego fútbol. Como que no hace sentido, ¿verdad? No sé, no. Digo, no creo que he conocido a un argentino que no juega fútbol. Porque aún el más malo argentino se va a creer que es bueno anyway, pero está bien, perdona acá. Eso no importa, perdona Roxana aquí, que se me olvidó también aquí. Tengo otra argentina por acá, estoy aquí batallando entre dos. Porque es su naturaleza. Entonces, si esa naturaleza está en nosotros, deberíamos ser ¿qué? Dadores. Porque ese quién es qué? ¿Quién es
Dios, porque estamos recibiendo de Él para nosotros dar. Y por eso muchas veces somos un pare de lo que Dios quiere hacer y bendecir a quien a otros. Entonces, si Dios es generoso, Él quiere que nosotros seamos ¿qué? Generosos. O sea que uno puede dar sin amar. Sí, you can give without love. Pero tú no puedes amar sin dar. Tú no puedes amar sin dar. Entonces espera esto de nosotros. Mira lo que dice el versículo 7 y 8. Desde los días de vuestros padres os apartéis de mis leyes y no las guardáis. Volvéis a mí y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos de volvernos? Fíjense. Y vemos los primeros 2 capítulos que menospreciaban que el altar, porque el altar básicamente era el altar de sacrificio donde tú decías, aquí yo estoy, Señor. Menospreciaban las ofrendas porque le daban ¿qué? Las obras de la ofrenda. Menospreciaban la gloria de Dios, la presencia de Dios, porque pensaban que su gloria estaba en ¿qué? En su templo y no en ellos. Como hoy en día nosotros se supone que damos la gloria en nosotros. Entonces yo le pregunté, ¿en qué hemos de volvernos? Él hace la pregunta entonces, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y lo que pasa es que nosotros no entendemos, por eso es bueno cuando, nuevamente repito, cuando vas capítulo por capítulo, entonces vas entendiendo que es acerca de una relación con Dios, de entender quién es Dios, que Él no necesita nada de nosotros, que Él no quiere nada de nosotros, que Él lo que quiere es ¿qué? Nuestro corazón, nuestro corazón. En vuestros diezmos y ofrendas. Yo quiero que entiendan algo, por ejemplo, alguien aquí le gustaría darme ahora mismo $100. ¿Alguien aquí? $100. ¿Alguien? Ludwig, no, Ludwig. Sí, es la que te tiene la mano ahí. Ok. Oh, gracias. Wow, déjame ver. Pero espérate, no, wow, no te vayas. ¿Te fue difícil darme estos $100? Wow. Ok. No. Pero lo doy con gusto. Está bien. ¿Tú sabes por qué él me dio los $100? Porque yo se los di esta mañana. Y by the way, eran 120, pero vamos a hacerlo así. Okay. Porque a él le fue fácil. Digo, se tardó un poquito, se supone que brincara rápido, ¿verdad? Fue tentado. ¿Por qué a él le fue fácil dar $100? Porque no eran de él. ¿De quién eran? Eran míos. Si cuando tú entiendes que el dinero que tú tienes, cuando tú le entregas tu vida a Cristo, es de Él y no es tuyo, entonces es más fácil decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Porque de donde vienen esos $100, ok, hablando de Dios, no de mí, hay mucho más. Porque Él es dueño de qué? De todo. Yo voy a bendecir a Orlando y lo voy a dar con 20. Sí. Vete, lleva. Lo malo es que tu esposa está ahí, ya los gastó antes que te los diera. Ok, ya los gastó. No, pero piensen en este momento. Yo le di 20. Después me los da al final. No estoy relajando. Ok, no son prestados, son regalados. Y si no, él lo va a regalar por ahí que yo se los pedí para atrás. No, él tiene los 20. Pero vean lo que es casi increíble. Es que le decimos, Dios, aquí está todo. Y Él nos dice, no, esto es lo que yo quiero. Quédate con qué. Con el resto. O sea, el 100% es de Él. Cuando hablamos de diezmo, es algo casi vergonzoso para el cristiano debería ser. Y no estamos hablando de la cantidad, no estoy hablando de esa cantidad porque hay gente que Dios quiere que dé más. Hay gente que no puede llegar a esa cantidad en este tiempo. Pero la idea aquí es de qué? Del corazón entendiendo, wow, entonces todo lo que yo tengo es del Señor. Pastor, ayúdeme, óreme para que me den esa promoción. ¿Para qué? ¿Para qué tú quieres esa promoción? ¿Para qué? ¿Para ti? ¿Para vestir mejor? ¿Para vivir mejor?
para viajar, para vacaciones, para esto, para lo otro. ¿Tú crees que yo vaya al dador alegre que te dé eso? Que no hay nada malo con ninguna de esas cosas. No me malinterpreten. Sí, Señor, Señor, que me den la promoción porque yo quiero ser de bendición ¿para quién? Para otros. Porque entonces, si puedo ser supervisor de alguien, puedo predicarle sin que me voten. ¿Sabía eso? Mi último trabajo en los hoteles de gerente era tremendo porque los empleados eran míos. Era mi tiempo. Todos los llamaba por la oficina y compartía el evangelio con ellos. Yo no sé si muchos se convirtieron porque tenían miedo que yo los iba a votar. Pero yo vi cambios en la vida de Dios. Simplemente quiero compartir algo contigo. Si se quejaron arriba no hay problema. Creo que nunca se quejaron arriba, que yo sepa, porque entonces me hubiera dado la oportunidad para yo entonces compartir el evangelio con mi jefe. Y si me votaban, pues gloria a Dios, porque entonces en la línea de un employment iba a compartir el evangelio con las otras personas que estaban ahí. Porque yo no trabajo para ellos, yo trabajo ¿para quién? Para Dios. No es que usted coja su tiempo de trabajo para predicar. Algunos no pueden. Pero para que ore, para que entiende, para darle, porque cuando hablamos del corazón es entendiendo donde Dios que nos ha puesto que a nosotros. Por eso Dios no nos hizo aquí, no nos salvó para sobrevivir, nos salvó para triunfar. Entonces a veces veo a los cristianos viviendo el pastor, esta vida está bien dura, está bien dura porque la hacemos dura, porque ya nuestros gastos están pagos. Eso lo dice él. Lo que pasa es que tú compras cosas que supone que no comprarás porque no consultaste con el que te lo da ¿qué? Todo. Señor, ¿qué tú quieres que haga con tu dinero? Porque no es mío, porque cuando aquí lo bautizamos con cartera por si acaso, ¿ok? Con billetera. Porque todo es de Él. No, yo no sé ustedes, ¿a quién usted quiere que se encargue de sus necesidades? ¿Quién puede ser mejor administrador de su finanza? ¿Usted o el creador del universo? El creador del universo. El remedio, primero, déjenme no brincar aquí. Una vez un pastor le dijo a un miembro de la iglesia y le dice, mira, vamos a hacer algo. Ay, pastor, es que, y si no llego, porque él quiere las primicias también, no quiere las obras. Eso lo aprendí de mi mamá, en la primera parte. Y le digo, mami, si al final no hay nada, Dios lo tiene que poner. Yo viví bajo eso, yo entiendo eso. A lo mejor tengo ciertos beneficios de ver a un Dios dador. A un Dios que se encarga de las viudas y de los huérfanos. Bueno, hermano, vamos a hacer lo siguiente. Okay. Usted dé lo que Dios le puso y saque su primera parte. Y si al final del mes usted está corto, usted viene donde mí y yo me encargo de su resto del mes. ¿Estamos de acuerdo? El hombre vino y le dio la mano y el pastor viene y le dice, wow, tú estás dispuesto a poner tu confianza en mí, que soy un hombre que puedo ser falible y puedo morir antes que llegue el mes, en vez de darle la mano a Jesucristo, el que dio su vida por ti, decirle yo creo en ti y voy a confiar en ti. Wow. Entonces la rebelión nos lleva a maldición y a veces no nos damos cuenta de nuestra maldición porque nos damos cuenta que estamos pasando lo mismo que pasa a la gente del mundo con problemas económicos. Y nos damos cuenta que básicamente ellos viven así, nosotros que vivimos así pensamos que eso es parte de la vida. Y cuando estoy hablando de eso es porque nos empezamos a fijar en otros, empezamos a ver lo que se supone que nosotros tengamos, lo que la sociedad dice que tengamos y no lo que Dios dice que tengamos. ¿Estás contento con lo que tenéis que? Ahora, porque no te dejaré ni te desampararé. Es cuando no estamos contentos que nos sentimos desamparados. ¿Me están siguiendo? Ay, pastor, pero mira lo que tiene el vecino. Mira lo que tiene este. No. Nuestro gozo es que en el Señor. En Él. O sea, cuando estamos contentos, no te voy a dar, no te voy a desamparar. Voy a estar que ahí. Entonces estamos luchando, tratando de sobrevivir. Cuando ya Él dice, no, si me buscas a mí, todos tus gastos ya están pagos. Eso es lo que nos dice. Entonces el remedio, esa es la gran rebelión. La gran rebelión nos lleva a una maldición y el remedio nos lleva a una bendición. Traed todos los diezmos al folí y haya alimento en mi casa. Probadme. A mí. Test me. Es la única palabra en la Biblia donde dice, pruébame. Test me, te está diciendo Dios. Es lo que nos está diciendo nosotros. Dice Jehová a los ejércitos, a ver si nos abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
El libro de Proverbios es tremendo. A veces la gente no, que eso está en el Viejo Testamento. ¿Y cuántas veces yo he dicho así? Pues entonces, ¿dónde está la mejor dieta que nosotros podemos tomar? ¿Dónde está escrita? ¿En el Viejo Testamento? ¿Dónde están los mejores consejos de cómo manejar tus finanzas? ¿En el Viejo Testamento? ¿Dónde está la mejor forma de que tú no contamines a otros y no se te pegue el COVID? ¿En el Viejo Testamento? ¿Lávate qué? Las manos. Sí, el único pueblo que se lava las manos está aquí. Pero cuando hablamos de eso está en el Viejo Testamento. Porque el problema no es el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, el problema es nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Me acuerdo, no sé cuándo fue uno de mis líderes en Orlando, obviamente esto no pasa en Tampa. Pastores, últimamente, y para las visitas realmente, por eso voy capítulo por capítulo, esto no he repetido la semana que viene por si acaso. Me dice, pastor, usted últimamente está predicando mucho como del dinero. Y yo me examino y digo, del dinero, me puse a meditar los mensajes. Bueno, no sé, estarán saliendo los pasajes. ¿Ok? Y yo le hago esta pregunta y le digo, hermano, y era uno de mis líderes. Y le hago esta pregunta, hermano, pero yo predico mucho del evangelismo. Oh, sí, pastor, todo el tiempo. Y del discipulado, oh, sí, todo el tiempo, pastor. Y qué raro que usted nunca se acerca. Pastor, usted sigue hablando mucho del evangelismo y del discipulado. ¿Sabe por qué? Porque el problema era el dinero. Era su qué, su corazón. Entonces cuando alguien me dice por experiencia, dicen por ahí, ese eres tú. Ya. Lo digo por experiencia. Cuando alguien te dice, yo digo, es que hay un grupito ya diciendo. Ok. Porque se siente como con autoridad, porque viene aquí. Ok. Lo que dicen. Y nos perdemos el remedio. Y por eso, obviamente, a mí no me gusta predicar de este tema. A mi esposa tampoco le dice que mencione el dinero. Pero es una bendición porque yo he vivido la bendición de dar a Dios. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán ¿qué? De mosto. Jesús dice, dar se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís volverán ¿qué? A medir. Aún el Jesucristo en Mateo 23:23 dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas los llaman, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Una vez tuve una discusión con un pastor que cogió este versículo. ¿Qué parte fue la que él no entendió? Esto es necesario, está bien que hagan esto. Y alguien hablando en un video en YouTube acerca de que no habla del dinero, solo sé yo que hablara entonces de la menta, el eneldo, hablaba de frutas, hablaba de hojas. Eso era como porque no existía el dinero. Y yo, no existía el dinero. Entonces, si usted trabaja para una fábrica de mango, pues traiga entonces un día la primicia de mango. I don't know. Y bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero es también otra excusa para no. Esto no es lo que habla Dios. Dar es una expresión de adorar a Dios. No es una transacción de negocio, ni una transacción espiritual. O que Él nos va a dar porque damos más necesariamente. No. Él ya nos ha dado todo. Si usted da para que Él le dé, eso es mercadeo con Dios. Usted le da porque usted está agradecido. ¿Ok? De Dios, de su vida, de lo que Él es. Y entiende quién es Él. Porque al final, ¿ok? Es acerca de dos cosas. A quién tú amas y en quién tú confías. It's all about love. Hoy yo conocí no porque está aquí un argentino, pero yo conocí un argentino que quería el juego mundial. Sí, al juego final. Y trató de hacer todo lo posible, pero lo que sucede es que tenía que esperar, tenía que hacer todos los planes 5 días antes para volar, porque tenían ese tiempo para registrar y hacer todas estas cosas. ¿Sabe cuántos miles de dólares estuviera dispuesto a pagar por ir a hacer ese viaje nada más? Por simplemente el ticket
del juego. ¿Están viendo? Porque es donde es nuestro corazón. Vamos al mundial, vamos a cualquier lugar. De momento no lo pensamos 2 veces quién tú amas y en quién tú confías. Ayer voy a poner a gente a tentar aquí y a pecar, estaba comiendo mi mofongo en Palcampo. Y yo nunca he visto los letreros que tienen en Palcampo, parece que el dueño es cristiano. Y en uno decía, tenía versículos bíblicos, tenía uno que decía, no me acuerdo exactamente cómo decía, mi esposa siempre regaña, porque como no lo anoté, pero después lo que voy a contar va en línea con el mensaje. Algo como, Dios no está tan interesado en tu obediencia o si le crees a Él. Él está más interesado en si confías en Él. Y hay como un juego de palabras ahí, porque realmente si tú realmente le crees a Él, vas a confiar en Él. Vas a descansar ¿qué? En Él. Y mientras estaba comiendo y mirando el menú y en mi mente preparando el mensaje, me acordé de los años que yo no podía asistir a un restaurante. Mi esposa es testigo de esto. No podíamos asistir porque Dios no quiere que uno se endeude. Y yo hice cirugía plástica. Corté todas las tarjetas de crédito. Y ese estilo de vida que cada vez que salimos de la iglesia, para restaurante, parecía el zorro. Póngala ahí, no hay problema. Hasta que me dio Dios mi convicción. Yo diezmaba, pero todavía tenía una deuda. Y yo empecé a probar a Dios y Dios. Porque ahora ya no es viernes, sábado y domingo. Ahora tú vas martes y está lleno todavía el restaurante. Se ha convertido en un estilo de vida. Y después decimos que no tenemos suficiente dinero. Pues seguro que no, que debe ser la casa y coma galleta. Dice, pastor, sí, se lo digo porque eso fue lo que nosotros hicimos. Yo le puedo decir por experiencia que yo he probado lo que dice la palabra de Dios, porque trae a 5 ellos cuando me decían 5 y la sexta nación. Pastor, y dejó su profesión y todo. No estoy hablando de mí, estoy hablando de quién es Dios. Y poder yo sentarme en un restaurante, aún en la época de antes, yo he visto la bendición en la mano de Dios. Y poder ver el menú y ver el plato y no los precios. Y cuando digo esto, no digo esto, yo soy cuidadoso porque mi esposa todavía me llama barato. ¿Ok? Hay una diferencia entre barato y frugal, ¿verdad? Pero digo, es una bendición. Es una bendición, no es una maldición. Es una bendición que nosotros muchos tenemos. Nosotros lo hacemos hasta por costumbre y no vemos la bendición de Dios. Y después cuando pasan, hay que hablar de darle a Dios, mantener un misionero o hacer algo, decimos, ay, es que yo no tengo dinero. Yo pues seguro que no tienen dinero, yo lo he visto donde se lo están. Y nuevamente no es que eso sea mal, simplemente es cómo tú manejas el dinero. Pastor, mis hijos no pueden ir al campamento de jóvenes. Pero esto es 3 años corridos que vienes con la misma historia. ¿Me están siguiendo? Pero veo las Air Jordan, veo el último celular, seguro que no tienen dinero. Y es porque tú no valoras lo espiritual. Tienes un año completo para ahorrar para tu hijo. Entonces tu hijo te está viendo. Estamos hablando del corazón. No si es dar o no dar. Al final son esas 2 cosas. No voy a concluir la semana que viene. Los últimos varios versículos. No es acerca del dinero, así que no se asuste. Pero la razón primordial porque hago la pregunta es, ¿conoces al mensajero de Dios? Que es Cristo. Si no conoces al mensajero de Dios, pues no vas a conocer y entender ¿qué? El mensaje. ¿Quién es Dios? Y el mensaje de Dios ha explicado, exhortado a Judas acerca de arrepentimiento. De entonces reconocer al mismo mensaje encarnado del Dios vivo. Tim Keller, que falleció creo que fue este año, uno de escritores que he leído y predicadores, cuenta la historia del cosmonauta ruso Yuri Gagarin. Fue el primer llegar en el espacio en el 1961. Entonces lo primero que dijo, porque recuerdan que Rusia al ser comunista pues eran ateos. Eran ateos, dije, cuando subí al espacio no había ningún Dios. Como para probar como que Dios no existe. Y lo que sucede cuando tú estás buscando a alguien que tú no conoces y no tienes para buscarlo,
Te olvidaste y no viste todas las estrellas y lo que sostiene la estrella y el universo. Pero C.S. Lewis, que vivía todavía en aquella época, él escribió y él dice, C.S. Lewis dice, si hay un Dios no lo puede conocer simplemente por subir al segundo piso, sino por revelación de Él. Él se ha revelado, dice Romanos 1. No solamente en el universo, sino en el corazón ¿de qué? Del hombre. Por eso un ateo tiene que probar que Dios no existe. Porque en su corazón él sabe que hay algo que existe. Pero sabes que eso, una de las cosas decían que es como si Hamlet dijera que Shakespeare no existe. Porque él nunca vio a Shakespeare. Porque Hamlet es simplemente un personaje en la novela de Shakespeare. Entonces Shakespeare tiene que entonces escribirse en su novela para que entonces Hamlet pueda ¿qué? Conocer a Shakespeare. Y Shakespeare se pone en la novela de Hamlet como un ¿qué? Como un espíritu, como un ghost. Decimos como un fantasma. Diciendo el escritor, estaba leyendo la escritora Dorothy Sayers, que escribía cosas de espionaje en uno de sus libros. El carácter principal era un espía y lo vio solo y lo escribió como solo y deprimido. Entonces ella se escribió como personaje en esa novela para ser la acompañante del espía y se convirtió en una telenovela de amor. Y yo me puse a pensar y me leyendo esto dice, Dios hizo exactamente lo mismo. Dios se escribió en la Biblia para que nosotros lo conociéramos a Él. No simplemente fueron todos estos mensajeros, todos estos profetas que hablaron de que Él venía. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios, refiriéndose al sujeto. Y este verso se hizo carne y vino a morar ¿qué? Entre nosotros, dice el versículo 14. El versículo 18 dice que nadie nunca vio la gloria de Dios, pero vino Él ¿qué? A glorificar ¿quién? Al Padre. Al Padre. Ese es Dios. Dios se escribió como carácter en nuestras vidas, vivió en el mundo de nuestras vidas, dio su vida por nosotros. Y está escrito aquí ¿qué? En su novela. Una novela es una historia, pero una historia de amor. Lo que sucede es que es una historia de amor para aquellos que han entregado su vida a Cristo. Pero es una historia de juicio para aquellos que rechazan a Cristo como Señor y Salvador. Padre, gracias por tu palabra. No es un mensaje fácil, es un mensaje que puede ser malentendido, pero gracias por tu Espíritu Santo. Que me ayude a decir lo que tú quieres que diga. Padre, te digo que nuestra parte intelectual toque nuestra parte de nuestro corazón. Este es el mensajero se hizo carne. Porque Dios mismo, intolerante al pecado, lo hizo pecado por nosotros. Él dio a su Hijo. Él nos da vida eterna. Él nos perdona. Y dice que Él se encargará de todo lo nuestro aquí en la tierra. Padre, hoy día gracias por escribirte en mi vida. Por haber sido personaje principal en la vida de mis padres. Padre, que hay algunos que no han tenido esa bendición de ver personajes cristianos. Hay otros que tratan de hacer una mala actuación de lo que es Cristo. Fallamos todos. Somos humanos. Hay otros que no saben y quieren. Pero te pido hoy día que sea alguien en este lugar que no conoce a este Cristo, que lo pueda conocer hoy día, que tú te reveles en su vida. Padre, hay personas que la mayoría te conocen, saben quién tú eres, pero a veces no han experimentado que tú estás trabajando siempre
Siempre. Cuando llegamos al final, que no nos queda nada, estemos contra el agua como estuvo Moisés, levantamos nuestras manos y decimos: aquí estoy, Señor, porque yo sé que tú siempre estás trabajando, estás obrando en nuestras vidas. Yo te entrego todo a ti, Padre, que hoy día podamos entender que todo es tuyo, que nada es nuestro, aún nuestro respirar es por ti. Nadie mirando, todos orando. Te hago esta pregunta: si fallecieras hoy día, ¿estás 100% seguro, segura, dónde vas a pasar la eternidad? Si no tienes esa seguridad, te hago esta pregunta entonces: ¿por qué hoy nos dice: Señor, yo quiero conocerte cara a cara personalmente? Yo quiero que tú seas el personaje principal en mi vida, que tú te vivifiques en mí. Si eres tú, simplemente levanta la mano. Siempre hay que orar por ti, no te voy a avergonzar. La gloria sea para Dios. Y hay otro llamado antes de ponernos de pie. Si Dios te ha hablado hoy día claramente, de hecho, confía en mí. ¿Por qué te afanas? Cada día trae su propio afán. Descansa en mí. Adórame. Adórame con tu vida. Adórame con tu tiempo, tus talentos, tus tesoros, para que tú seas testimonio de mí. Eso es lo que Cristo le está hablando aquí al pueblo de Judá, lo que nos está hablando a nosotros. Tú levantarías tu mano y dirías: Dios me habló hoy.